Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video de la unidad 9 del curso de Anatomía y Fisiología Animal. Con este video vamos a despedir la unidad número 9 y en este video vamos a estudiar lo que es la fisiología del sistema digestivo monogástrico. ¿Sí? La fisiología del sistema digestivo se refiere a cómo funcionan los órganos estudiados en el video anterior, que fue el de la anatomía del sistema digestivo. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos, dentro de lo que es la fisiología, ¿sí? Tenemos las funciones principales. Las funciones principales del sistema monogástrico en general, o sea, todas sus partes, todo él como sistema. Y dentro, la función principal del sistema digestivo es convertir los alimentos, ¿sí?, en pequeñas moléculas, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, y hacerlas pasar al interior del organismo. Bueno, los alimentos pasan por un proceso de fragmentación mecánica, ¿sí?, como es el masticado en la boca, ¿sí?, y también digestión química, como lo comienza a hacer el bolo alimenticio, ¿sí?, desde el que está en la boca, con la saliva que contiene una enzima que es la tialina, después con el jugo gástrico, y después con el jugo pancreático, y con el jugo intestinal, ¿sí? Y de esa manera se va a absorber. Los productos resultantes de la degradación de los alimentos son absorbidos a través de la pared del intestino delgado, ¿sí? Y del intestino delgado son absorbidos y pasan a la sangre, aquí en el intestino delgado, que sería este, que lo va a transportar todos esos principios nutritivos, como ustedes saben, al organismo para utilizarlo o almacenarlo. Los residuos, como ustedes pueden aquí, no digeridos de los alimentos, son eliminados como heces. Bueno, las funciones principales del aparato digestivo son, sí, primero la ingestión de alimentos. Después, el transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada para que se produzca una digestión y absorción óptima. Si no, vea, muchos de los principios nutrientes van a salir en las heces. También tenemos la secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas que se dan a lo largo del tubo digestivo, principalmente en el estómago y a nivel de duodeno y yeyún, que es donde están las glándulas intestinales. También tenemos la digestión de los alimentos propiamente dichos, la absorción de los productos resultantes de la digestión, que son los aminoácidos, son los ácidos grasos y la glucosa. Y tenemos, por último, la defecación. Ok, vamos ahora a estudiar lo que es el reflejo de la masticación. Como ustedes saben, cuando se ingiere el alimento, tiene que masticarse para poder, tragarlo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que no es tragar un pedazo de pan sin masticarlo, ¿sí? O un pedazo de carne es bien difícil, ¿verdad? Entonces, la masticación es la primera fase de la digestión y se lleva a cabo en la boca, ¿sí? Las funciones de la masticación son, impedir que los alimentos lesionen la mucosa del tubo digestivo. Por eso es que el alimento debe ser bien masticado, ¿sí? Facilitar el vaciamiento del alimento del estómago, porque al llegar un alimento, el otro tiende a salir más rápido. Favorecer la digestión, porque las enzimas digestivas
solo actúan en la superficie de las partículas del alimento. La velocidad de la digestión depende de la superficie total sometida a la acción enzimática. Esto quiere decir de que si tenemos un mango y nos tragamos el mango va a tener una superficie X, pero si ese mango lo partimos, ¿sí?, y lo masticamos, entonces su superficie de contacto para someterse a las enzimas va a ser enorme y se va a digerir más rápidamente. Tenemos también que a través del reflejo de masticación permite la digestión de frutas y vegetales crudos, zacate en el caso de los herbívoros, ¿verdad?, cuyas porciones nutritivas están rodeadas por una capa de celulosa no digerible que es necesario destruir para aprovechar su contenido. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nos comemos un elote loco, pero no lo masticamos, sino que solo nos tragamos los granos de elote cocidos, lógicamente lo que vamos a sacar por las heces va a ser el grano, porque está cubierto por una capa de celulosa. Ok, chicos, seguimos con lo que es la salivación. Ya habíamos estudiado anteriormente, ¿sí?, las principales glándulas, ¿sí?, las principales glándulas salivales, que son las sublinguales, ¿sí?, o polistomáticas. Tenemos las submandibulares, ¿sí?, y la parótida, que es la más grande, ¿sí? Existen otras, pero son de menor importancia. Bueno, entonces, en la boca el alimento se fragmenta en trozos a través de la masticación, ¿sí?, y se mezcla con la saliva. La secreción de saliva está regulada por reflejos mediados por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso, que es eso de simpático y parasimpático. Así que ahorita no se claven. Las glándulas producen todo el día saliva, ¿sí? Y la función de la saliva, tenemos primero la digestión, va a disolver algunos componentes del alimento y de este modo estimular los receptores gustativos. La amilasa salival es una enzima que inicia el desdoblamiento de los hidratos de carbono complejos como el almidón vegetal y el glucógeno. La amilasa salival es la misma que se llama tialina. Bueno, vamos a hacer un ejemplo cómo es esto de disolver algunos componentes. Bueno, si ustedes comen cereal cornflake o cereal de trigo que está completamente reseco, ¿sí?, no le sienten ningún gusto en la boca, pero si cuando la saliva ya lo comienza a disolver, entonces ustedes comienzan a sentirlo más blandito, pero comienzan a sentir más gusto. Entonces la salivación es lo que hace, ayuda a que el paladar, ¿sí?, que el animal pueda palatar el sabor de los alimentos. En la deglución, humedecer el alimento para que pueda ser tragado. La deglución es importante sin saliva. Es como que les diga yo, agarre una bolsa de yuca tostada, mastíquela e inmediatamente tráguesela. No va a poder. Pero si usted la mastica y la humedece con la saliva, entonces sí se la va a tragar fácilmente. Y lubrificar y proteger. La saliva lubrifica y protege toda la mucosa interna de la boca, de la faringe y del esófago. Hay veces que nos tragamos alguna cosa muy reseca y sentimos que nos va raspando hasta que llega al estómago. Y cuarto, pues limpiar la boca, ¿sí? Sin saliva, la producción de caries y las infecciones de la mucosa, ¿sí?, son bien frecuentes. La producción de saliva, ¿sí?, la producción de saliva es muy importante para que el alimento se lubrifique correctamente y sea tragado sin dificultad ni atragantamiento, ¿verdad? Cuando se nos queda trabado ahí algo y lo bajamos con agua.
Bueno, ¿por qué está el caballo y el cerdo? Bueno, en primer lugar, porque vamos a ver cuánta saliva produce el caballo y cuánta saliva produce el cerdo. Un caballo puede producir, ¿sí?, de 5 a 10 litros diarios de saliva. Y el cerdo, aunque es un poco más pequeño y ¿sí?, puede producir hasta 15 litros diarios de saliva. ¿Sí? Ya han visto que los cerdos son, como dicen, babosos, ¿verdad? Son más babosos. Ok, ahora seguimos con lo que es el acto fisiológico de deglución. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo una persona ingiere un líquido de contraste, probablemente de bario, y a través de los rayos X podemos ver cómo él pasa al interior de su cavidad y pasa por lo que es la faringe. Esto lo estudiamos en el último video. Entonces, una vez que el alimento ha sido masticado y mezclado con la saliva, se forma el bolo alimenticio, que puede ser tragado. El acto de tragar es la deglución. En la deglución, el bolo pasa por 3 espacios. Primero, la boca. Segundo, la faringe. Y tercero, el esófago. ¿Sí? Por eso se distinguen 3 etapas en la deglución. Primera etapa es la etapa oral, que es voluntaria, que inicia la deglución por aplicación de la lengua contra el paladar. Nosotros subimos la lengua, aquí pueden ver, se sube la lengua y se empuja hacia atrás la comida. La segunda etapa es la etapa faríngea, que es involuntaria y constituye el paso del bolo alimenticio por la orofaringe y por la laringofaringe. En el video anterior dijimos que la nasofaringe no tiene nada que ver con el sistema digestivo. Y tercero es la etapa esofágica, que es esta de aquí, que también es involuntaria y provoca el descenso del bolo alimenticio desde el esófago hasta el estómago por movimientos peristálticos. Ahí vamos bien. Ahora pasamos, como ustedes pueden ver, vamos de la boca hacia atrás. Como bien dice, llegar hasta el ano, hacia el recto. Entonces, después de lo que es la deglución, la boca, la faringe, llegamos a lo que es, bueno, el esfínter gastroesofágico, que está al llegar al estómago. Actúa como una válvula que evita la regurgitación. ¿Qué quiere decir eso? Que vomitemos, que echemos la comida de nuevo del jugo gástrico y que se relaja para permitir la entrada del bolo al interior del estómago. Bueno, ahora sí, ahora vamos con el estómago. Bueno, ¿cuáles son las funciones del estómago? Bueno, aquí vemos que el bolo alimenticio, el bolo alimenticio llega al estómago, como lo vamos a ver. Aquí viene el bolo alimenticio, aquí es el cardia, aquí es donde es el esfínter. Después de eso se va transformando el bolo alimenticio en el quimo por acción de los jugos gástricos. Y después de esto, ¿sí?, el contenido estomacal sale a través de este esfínter que se llama píloro. Ok, ya explicamos cómo funciona el estómago. Ahora veamos cuáles son sus funciones. Bueno, primero, almacenar temporalmente el alimento, como lo estamos viendo ahí. Fragmentar mecánicamente el alimento en partículas pequeñas. Para eso, para formar partículas más pequeñas de este alimento, el estómago utiliza los fenómenos químicos, que es el ácido clorhídrico, la pexina, el pexinogenio y todas las enzimas, y los fenómenos mecánicos, que es los movimientos, ¿sí?, ya que el estómago actúa como una licuadora, así batiendo todo adentro, ¿sí? Todo eso hace que el alimento, las enzimas actúen y que las macromoléculas se conviertan en micromoléculas, o sea, partículas más pequeñas. Es claro que este líquido que se forma, que es el quimo,
no está preparado para ser absorbido. Bueno, mezclar el bolo alimenticio con la secreción gástrica hasta obtener una masa semilíquida llamada quimo. Y como ya dije, el quimo es una masa pastosa compuesta de los alimentos ingeridos, es decir, el bolo alimenticio y las enzimas. También digerir químicamente las proteínas. El estómago es el primer lugar donde las proteínas comienzan a sufrir, ¿sí? Las proteínas se comienzan a dividir en polipéptidos, ¿sí? Y en peptosas, en peptonas, ¿sí? Y tenemos que vaciar progresivamente el quimo, es otra función, ¿verdad? Con una velocidad que resulte compatible con la digestión y la absorción por parte del intestino delgado. O sea que esto aquí no se abre realmente y sale como el gran poco, ¿va? Como que si quien dice ya está la masa para los tamales o para las tortillas, ¿va? No, esto aquí se abre y va saliendo por gotitas, por chorritos chiquitos, porque necesita una velocidad, ¿sí? Que sea tal que le dé tiempo al intestino de absorber, ¿sí? Bueno, tenemos, lógicamente, ya estudiamos lo que es el vaciamiento, ¿verdad? El vaciamiento del estómago. Cuando el estómago contiene alimento, después de que el animal o nosotros nos hemos pegado una gran forrada, se producen ondas constrictoras débiles, llamadas ondas de mezclado, que lo podemos ver un poco más representada en este estómago, ¿sí? Que se mueven a lo largo de su pared aproximadamente una vez cada 20 segundos. A medida que las ondas progresan hasta el antro pilórico, que es el esfínter píloro, se hacen más intensas, con lo que permiten la salida del quimo por el esfínter pilórico, que sería, en este caso, aquí el alimento viene por la sonda, ya como ustedes pueden ver, cae el bolo alimenticio, se defragmenta, es la primera digestión, las partículas aún son grandes, y sale, entra por el cardias y sale por el píloro, cardias, píloro. Bueno, vamos a ver. El líquido isotónico y el agua son las sustancias vaciadas más rápidamente por el estómago, sin retardo y con más rapidez, cuanto mayor es el volumen del líquido. Los primeros en abandonar el estómago son los carbohidratos, después las proteínas y por último las grasas, que pueden tardar hasta 4 horas. ¿Sí? El vaciamiento gástrico depende de la fuerza de las ondas peristálticas, ¿sí? Del antro pilórico y del grado de contracción del esfínter pilórico. Ok. Entonces, tenemos que el estómago secreta diariamente, ¿sí? Jugo gástrico. Esto más o menos lo vimos en el video anterior. Aquí una de estas células una de estas células en los pliegues de la mucosa va a producir ácido clorhídrico, otra pexinogenio, otra renina y así, que van a actuar sobre proteínas específicas. Entonces, tenemos las células epiteliales, ¿sí? Y tenemos las glándulas gástricas que están aquí en el interior, en el fondo. Bueno, la fase cefálica, que se desencadena con la expectativa, el olor, la vista, el gusto y la comida. Asimismo, la fase gástrica, que se produce un 60% de la secreción gástrica total. Se inicia con la distensión del estómago, por los alimentos, lógicamente cuando llegan, y por efectos químicos de determinados componentes del mismo. Y es regulada ¿por quién? Por las señales nerviosas en respuesta a la distensión gástrica y hormonales. Si usted tiene hambre, no es que tenga el estómago chiquito, sino que las paredes están segregando jugos y está vacío. Entonces, su cerebro lo que siente usted es hambre. Hambre, sí, es una respuesta, una señal nerviosa. Y cuando usted ha comido,
y se siente satisfecho, usted se siente con llenura, entonces es una respuesta a la distensión gástrica. Y también algunas hormonas como la gastrina que nos da la sensación de que ya no queremos comer más, ¿sí? Y por eso es que aquí la presentación de este estómago. Bueno, la fase intestinal que se origina en el intestino delgado da lugar a un 5% de la secreción gástrica total. Y tenemos ahora el primer glándula o anexo, ¿sí?, del sistema digestivo, que sería el páncreas, ¿sí? El páncreas, como lo vimos en el video pasado, es una glándula exócrina y endocrina. Ahora vamos a estudiar solamente el páncreas exócrino, ¿sí? Y es el que secreta, como ustedes pueden ver, secreta un líquido rico en enzimas, el jugo pancreático. ¿Sí? Aquí está el colédoco y aquí está el ducto pancreático, que es el que lleva que es la que lleva directamente a la luz del duodeno, ¿sí?, para este jugo pancreático interactuar con el, como dijimos que se llamaba el bolo alimenticio ya transformado en el estómago, el quimo. No se les olvide el quimo. El jugo pancreático y también la bilis, ¿verdad? Están viendo aquí la bilis, ¿sí? Y la propia secreción intestinal van a interagir con lo que es el quimo. Una vez el quimo abandona el estómago, se expone a una digestión intensa en el intestino delgado antes de ser absorbido. Aquí juega un papel esencial el jugo pancreático, que contiene enzimas que digieren 3 tipos de alimentos: proteínas, grasas y carbohidratos. La bilis, que se encuentra alojada en la vesícula biliar, ¿sí?, y la propia secreción del intestino delgado van a auxiliar al jugo pancreático. Pero el jugo pancreático, la secreción pancreática está regulada por mecanismos hormonales y también nerviosos, al igual que nuestro estómago. En ella se distinguen la fase cefálica, o sea, en la que intervienen los nervios vagos, ¿verdad?, la gástrica, debido a la gastrina, y la intestinal, que se debe a una hormona llamada secretina. Aunque la más importante es la fase intestinal, que se pone en marcha, lógicamente, cuando el quimo llega al duodeno. ¿Sí? Cuando el quimo llega al duodeno, se activa la fase intestinal. Y en esa fase intestinal vamos a tener una hormona que se llama secretina, que es la que va a hacer que se active la bilis y que también las glándulas intestinales comiencen a producir enzimas. Bueno, seguimos ahora con el hígado. El hígado posee funciones metabólicas que son esenciales para la vida. Muchos llaman al hígado el laboratorio del cuerpo, porque aquí se van a todas las sustancias que entran al organismo y todas las sustancias que van a salir del organismo deben de ser, ¿sí?, sintetizadas, hidrolizadas por el hígado. Entonces, dentro de las funciones que el hígado tiene, están primeramente, participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que son los que entran a través de la vena porta, ¿sí?, que viene del intestino, y después de que son sintetizados, ¿sí?, ellos entran al torrente sanguíneo. Sintetiza todas las proteínas del plasma, a excepción de las inmunoglobulinas. Incluso el complemento, los factores de la coagulación y las proteínas que transporta el colesterol y los triglicéridos
son sintetizados en el hígado. Así también el hígado secreta bilis, que es la que está en la bolsita verde, que ustedes ya la vieron, que contiene las sales biliares, que son imprescindibles para la emulsión de las grasas antes de su digestión y absorción. Algunos de ustedes dirán, ¿qué es emulsificación? Vaya, para que entiendan, emulsificación es volver el aceite en gotitas bien chiquititas. Vaya, si usted pone en una licuadora la mitad de agua y la mitad de aceite, ¿qué pasa? Se divide. La mitad de arriba flota el aceite y abajo está el agua. Pero si usted prende la licuadora y la deja ahí un par de segundos que se licúe, ¿sí? Que se revuelva, cuando usted apaga la licuadora, ¿qué pasa? Tiene un líquido de color blanco. Pero si usted ve en un microscopio ese líquido de color blanco, va a ver que hay millones de gotitas de aceite disueltas, que es lo que le da el color blanco. Eso es emulsificación. Y el color, las gotitas se llama, el líquido blanco se llama emulsión. Ok, seguimos. El hígado también, dentro de sus funciones, tiene la transformación de amoníaco en urea, que es menos tóxica, o sea, pero ¿de dónde viene el amoníaco? Viene de la basura metabólica de las células. Es los productos finales del metabolismo de las proteínas. ¿Sí? La basura de la proteína es el amoníaco, que llega a través de la sangre y el hígado lo sintetiza en urea, que es menos tóxica, que va a salir por los riñones. Ya captaron la idea, me copian. Además, almacena diferentes sustancias como hierro, vitaminas liposolubles y también, acuérdense, el hígado es una bodega de glucosa, de azúcar. ¿Sí? Interviene en la activación de la vitamina D por la paratormona, que es una enzima que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Y lo vamos a ver más adelante, lógicamente, cuando lleguemos al sistema endocrino. Y metaboliza hormona, fármaco, para que los productos resultantes puedan ser eliminados por la orina o la bilis. Los que les gusta echarse los traguitos, las cervecitas, ¿verdad? El hígado, ¿sí? Ayuda a metabolizar todos esos productos, pero le causan daño, ¿verdad? Así que siempre los bolitos terminan con cirrosis y el hígado se les termina arruinando. Así que mucho cuidado. Bueno, ahora pasamos a lo que es esta que está aquí, es la vesícula biliar. ¿Sí? Bueno, la función de la vesícula biliar, como ustedes pueden ver, es almacenar y concentrar bilis, secretada ¿por quién? Por el hígado. ¿Sí? Por el hígado. El hígado secreta la bilis y se almacena en la vesícula biliar. ¿Sí? Y alcanza a través de los conductos hepáticos y el conducto cístico, hasta ser requerida, ¿verdad? En un proceso aquí, el conducto cístico, el colédoco, y aquí viene el quimo, va a actuar sobre el quimo, ¿sí? Va a actuar sobre el quimo, ¿sí? Almacena la secreción biliar hasta que un estímulo adecuado causa su liberación por la contracción de su pared muscular y la secreción de la bilis por la vesícula es estimulada cuando el animal o la persona come alimentos, sobre todo cuando este alimento contiene carne o grasas, ¿sí? En ese momento la bilis se contrae y expulsa, la vesícula, se contrae y expulsa, como ustedes pueden ver, ¿sí? La bilis sobre lo que es el quimo, ¿sí? Esa bilis sale hacia esta parte que se llama duodeno, es la primera parte, como vimos en la anatomía, es la primera parte del intestino delgado, ¿sí? Entonces, la bilis es un líquido de color pardo verduzco que tiene la función de emulsionar la grasa. Ya les expliqué qué es emulsionar, es volver
una cosa, una molécula grande en una muy chiquitita, en muchas, ¿sí? Y de esa manera se va a facilitar la digestión y absorción de la grasa, además de favorecer los movimientos intestinales, evitando así la putrefacción, porque nuestros intestinos deben de estar meneándose, ¿verdad? Movimiento 1, movimiento 2, como que fuera el atol de lote, para que todo el quimo y el bolo caminen, porque si no esto se va a putrefactar. Las situaciones que retrasan o obstruyen el flujo de bilis pueden provocar una enfermedad de la vesícula biliar. Ahora bien, el vaciamiento de la vesícula biliar requiere de que se relaje, porque miren aquí, se infla, ¿sí? Que se relaje el esfínter de Oddi, así se llama, Oddi, O-D-D-I, y se contraiga la pared de la propia vesícula. El vaciamiento comienza varios minutos después de empezar la comida y sobre todo si esta es rica en grasa y suele terminar el vaciamiento al cabo de 1 hora. Les vamos a mostrar cuál es el aspecto de la bilis, que es esta solución pardo-verduzca, ¿verdad? Los que han destazado pollos han visto la bilis y tiene un sabor súper amargo. Entonces vamos a continuar ahora con lo que es el intestino delgado. ¿Sí? El intestino delgado, ahí podemos ver, tiene el duodeno, tiene el yeyuno, las partes, ¿verdad? El duodeno, que es la primera porción, el yeyuno y el ilium. ¿Sí? Esas son las partes, aunque no existe un lugar que diga, que se marque dónde comienza y termina. Bueno, vamos a hablar acerca de la motilidad de esto, de cómo se va moviendo aquí, ¿sí? El contenido intestinal. El quimo atraviesa el intestino delgado en más o menos de 3 a 5 horas, aunque puede hacerlo en más tiempo. La absorción intestinal consiste en el paso de los productos resultantes de la digestión a través de las células epiteliales de la mucosa. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El intestino delgado, cada día se absorbe varios cientos de gramos, ¿sí? De carbohidratos, de grasas, ¿sí? De aminoácidos, de iones y agua. Eso es lo que se absorbe por el intestino delgado. Carbohidratos, grasas, aminoácidos, iones y agua. El intestino delgado produce 2 tipos de movimientos para que, como ustedes pueden ver, se llaman movimientos peristálticos, ¿sí? Y son los que van a impulsar o propulsar el contenido a través del intestino, y tiene también los movimientos de unas contracciones que sirven para mezclar el contenido. Acuérdense que este contenido, este bolo, este quimo que pasa del estómago, tiene que mezclarse con el jugo pancreático y con la bilis y con el jugo que produce el mismo intestino, las enzimas que produce el intestino. Entonces, el vaciamiento del intestino es regulado a partir de señales reguladoras que vienen del estómago, ¿sí? Y señales reguladoras que vienen del ciego, ¿sí? Estómago y ciego son los que van a regular el vaciamiento. Las señales que provienen del estómago son facilitadores de la motilidad y el vaciamiento intestinal y constituyen el reflejo gastroentérico, ¿sí? Las señales que provienen del ciego, que está aquí, ¿sí? Son señales reflejas inhibidoras de la motilidad y del vaciamiento intestinal. O sea, cuando esta porción del intestino se llena,
le dice al intestino, hey, parate porque ya no cabe más aquí. Entonces el intestino deja de moverse. Y cuando el intestino está vacío, ¿verdad? El estómago percibe esta señal y lo comienza a llenar. Están viendo cómo trabaja. Es un mecanismo de feedback. ¿Sí? Bueno, tenemos ahora las secreciones del intestino. El humo intestinal es la mezcla de las secreciones de las glándulas de Brunner. Aquí está, glándulas de Brunner, ¿sí? Que son ricas en mucina, y de las células caliciformes, ¿sí? Que son glándulas que producen moco, y de las criptas de Lieberkühn, que las podemos observar en el fondo de lo que son los folículos y los folículos, en el fondo de las vellosidades intestinales. La intensidad de la secreción del intestino delgado, lógicamente, está regulada por el mecanismo nerviosos y hormonales. Tenemos ahora lo que es la digestión y absorción. La digestión es el acto que se realiza en el intestino, ¿sí? A través de las enzimas, transformar las macromoléculas en micromoléculas, en moléculas tan pequeñas que puedan ser capaces de absorberse. Ok, ahora vamos a continuar con lo que son la absorción, ¿sí? Digestión y absorción de los hidratos de carbono. Casi todos los hidratos de carbono en las dietas son polisacáridos o disacáridos, ¿sí? O sea, es azúcar, ¿verdad? En el caso, porque los monogástricos definitivamente no pueden, solamente los herbívoros es que van a hacer la digestión de los hidratos de carbono a través de fermentación, pero eso lo vamos a explicar más adelantito. Entonces, solo los monosacáridos pueden ser absorbidos por el organismo. Todos aquellos carbohidratos que vienen de las féculas, de las harinas, no es así, necesitan la intervención de las enzimas. Entonces, todos los hidratos de carbono son convertidos al final en monosacáridos, que son la fructosa, la galactosa y la glucosa. Entonces tenemos que en la boca se transforman 5% del total de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, son, ¿sí?, digeridos a nivel de boca a través de la amilasa o tialina que se encuentra en la saliva y va a actuar sobre el almidón. Tenemos que 45% de los hidratos de carbono son procesados, se digieren en el estómago, ¿sí? Y participan la amilasa pancreática, ¿sí?, que tiene la maltosa, la maltotriosa y el alfa-destrina. Esto se hace en el estómago. Y el resto, que sería el 50%, 55%, en el intestino. Bueno, que es la maltasa que va a transformar todo esto, la maltosa, la maltotriosa y la destrina, a glucosa. Ahora continuamos con la digestión de las grasas. Bueno, las grasas más comunes en la dieta son las grasas neutras o triglicéridos, cuya inmensa mayoría está formada por ácidos grasos de cadenas largas. También hay pequeñas cantidades de colesterol, fosfolípidos, ¿sí?, y vitaminas liposolubles. Como ya dijimos, en el quimo, ¿sí?, se va a juntar lo que es la bilis y también el jugo pancreático.
pero la bilis sobre todo va a emulsificar, ¿sí? Va a emulsificar todos los contenidos dietéticos nutricionales y va a formar pequeñas micropartículas, ¿sí? Que va a formar micelas. Estas micelas son tan pequeñitas, ¿verdad? Que la lipasa las degradan y son absorbidas. Son absorbidas. Ustedes recuerdan que existen vasos linfáticos especiales que transportan este líquido, ¿sí? Que era el quimo. Ahora quiero hablar eso. Tal vez se me fue. Hagamos un breque. Cuando el bolo alimenticio llega aquí, se vuelve quimo. El quimo pasa y recibe la bilis, recibe el jugo pancreático y recibe las enzimas del intestino. Entonces el quimo se transforma en una sustancia, ¿sí? Que se llama quilo o líquido quilífero, ¿sí? Que está compuesto, el quilo es blanco, es lechoso y se forma en el intestino delgado durante la digestión. El quilo está compuesto de líquido linfático y de grasas, ¿sí? Entonces, de ahí el hecho de recordar este gran detalle de que hay vasos linfáticos especiales para poder transportar el quilo desde el intestino hasta la sangre. Y eso lo vimos en el sistema circulatorio. Las grasas son transportadas a través de los vasos quilíferos, que son vasos linfáticos. Y tenemos la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? A través del ácido clorhídrico y la pepsina, que convierten las proteínas en grandes polipéptidos, ¿sí? Las proteínas son convertidas en polipéptidos. Después el páncreas, ¿sí? El pH, esta enzima funciona con el pH muy ácido. Solo un 10 a 20% de las proteínas se digiere en el estómago, ¿sí? 10 a 20% de las proteínas son las que se digieren en el estómago, mientras el resto se hace en el intestino delgado y solamente 2% de todas las proteínas son eliminadas por las heces. Entonces, el páncreas, a través de la tripsina, de la quimiotripsina, de la elastina y la carboxipeptidasa A y B, actúan sobre los polipéptidos que vienen de la digestión del estómago y los va a convertir en oligopéptidos, que son cadenas de proteínas que son, a pesar de que son largas, no son pesadas, ya son pequeñas. Y la aminopeptidasa, la dipeptidasa y la tripeptidasa van a transformar los oligopéptidos en aminoácidos. Y los aminoácidos son tan pequeños, ¿sí?, que van a ser absorbidos por el intestino en el yeyuno, ¿sí? Estos no se van por vasos quilíferos, sino que se van a través de la red de vasos sanguíneos que existen en el omen,to y van a entrar a lo que es la vena mesentérica anterior y posterior y van a formar junto con la vena gástrica y la vena hepática y esplénica la vena porta, que va a llevar todos estos aminoácidos al hígado. Ya ven cómo todo está relacionado. Bueno, seguimos ahora con lo que es el intestino grueso, porque sí es grueso, ¿sí? En el intestino grueso vamos a tener la formación y composición de las heces. Y tal como lo pueden ustedes observar, ¿verdad? El kilo que ya fue absorbido, ¿sí?, las grasas, llega a través de la válvula iliocecal, orificio iliocecocólico, y comienza a transitar el colon, donde se absorbe el agua, se producen vitaminas, se produce moco y también
tiene una manera de expulsar las heces, que es a través del recto hacia el ano. Una enorme cantidad de quimo pasa cada día del ilio al ciego a través de la válvula ilio-secocólica, ¿sí? Ileocólica. La absorción de carbohidratos y lípidos y proteínas, así como de otros nutrientes, ya se completó en el intestino delgado, ¿sí? Y en el momento que el quimo, en ese momento en que el quimo pasa al esfínter iliocecal, cuando ya no trae casi nada, ¿sí? De este modo, el quimo que pasa al intestino grueso solamente contiene restos celulares, ¿sí? Fibras y gran cantidad de aguas y electrolitos. La mayor parte del agua y de los electrolitos contenidos en este quimo se absorben en el colon. Aquí está, absorción de agua. Y los electrolitos también. No está escrito aquí, pero el agua y los electrolitos son absorbidos por el intestino grueso. ¿Sí? Por lo que quedan muy poca cantidad de líquido para ser excretado en las heces. Por eso las heces salen algunas veces bien duritas. Toda la absorción tiene lugar en el intestino grueso, ¿sí? Toda la absorción que tiene lugar en el intestino grueso ocurre en su mitad proximal. La mitad proximal sería la que está más cerca a la boca, ¿sí? Y tenemos de esa manera que esta porción del colon que es proximal se le llama colon de absorción, ¿sí? Y la mitad distal tiene como misión, esta mitad tiene como misión almacenar las materias fecales y fermentarlas por las bacterias. Y esta porción del colon se llama colon de almacenamiento. Y como ustedes pueden ver, aquí es donde se forma el bolo fecal, también llamado submarino. Sí, son bromas. Discúlpenme. Bueno, entonces el colon proximal tiene muchas bacterias. Hay más de 400 tipos de bacterias en el colon proximal. ¿Sí? Algunas son anaeróbicas, otras son aeróbicas, que constituyen la flora bacteriana intestinal. La flora intestinal realiza varias funciones, como ya lo dije. Fermenta los hidratos de carbono y los lípidos. Convierte la bilirrubina en otros pigmentos que dan color marrón, ¿sí? A las heces. Si mal no recuerdo, y lo aprendí en fisiología, ahí en el año de 1980, ese pigmento se llama estercorbilina y viene de la bilirrubina, sí. Y origina también la formación de vitaminas como la vitamina K o varias vitaminas del grupo B12 como la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 que es la riboflavina y la vitamina B12 que es la cianocobalamina. Y tenemos, ¿verdad? Como último, lo que es el reflejo fecal. El colon presenta movimientos, como ustedes pueden ver, es puro movimiento, ¿sí? Mezclado y movimientos propulsores lentos, ¿verdad? Aquí va a 1000 por hora el bolo fecal, pero, ¿sí? El recto permanece habitualmente vacío y el conducto anal está cerrado por los esfínteres anales, de modo que la coordinación del recto y el conducto anal es importante. Usted lo sabe y yo lo sé, ¿sí? Cuando las heces llegan al recto, cuando el recto se llena del bolo fecal, ¿sí? Se desencadena el reflejo de la defecación, que comienza con la distensión del recto por las heces, porque va empujando, y por la combinación del esfínter interno, que es involuntario, con el esfínter externo, que es voluntario. ¿Ya entendió? Porque sí, usted puede apretar el ano, pero hay otro esfínter más adentro que ese es involuntario.
y se desencadena la defecación, ¿sí? Que se completa con la salida del bolo fecal al exterior. Y de esta manera damos por terminada la unidad 9 de este curso, esperando que realmente hayan aprendido mucho sobre la digestión monogástrica, que es la misma que nosotros poseemos y que es muy similar a los animales domésticos, o bueno, todos los animales monogástricos. Así que nos veremos en la próxima unidad, que es el sistema digestivo poligástrico. Hasta entonces.